Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial de Dimax Crochet. Hoy volvemos a reciclar este material que aman, que aquí lo conocemos como jean, pero su nombre original de la tela es mezclilla. Vamos a customizar utilizando, por supuesto, la técnica de crochet. Y aquí estoy con la prenda que elegí. Es una campera. Sí, que en este caso es de jean, sí, de mezclilla, pero por supuesto que ustedes van a poder adaptar la idea que les traigo a cualquier material. Vamos a empezar este proyecto reemplazando las mangas por unas tejidas a crochet. En el canal van a encontrar un montón de tutoriales en donde reciclamos jean. Aquí en este caso vamos a usar la prenda y agregarle mangas y algún otro detalle. Pero, por ejemplo, reciclamos pantalones, ¿sí? Pantalones de jean en donde separamos partes y podemos hacer varias cosas. Podemos hacer bolsos, short, falda. Todo eso lo encontrás en el canal, así que si te gustan ese tipo de proyectos, te invito a que des una vueltita, mires los videos, las propuestas y si aún no te suscribiste, hacelo, no te vas a arrepentir porque todas las semanas sorprendo con un nuevo tutorial. Dicho todo esto, comenzamos ya con este proyecto. Y aquí estoy con los hilados que elegí para trabajar. Es hilo de algodón semigrueso. El grosor es 2 milímetros. Es el que utilizamos siempre en nuestros proyectos. Por supuesto que podés elegir el material que quieras. Y la cantidad de colores también es a tu gusto. Solamente para las mangas gasté unos 300 gramos entre todos los colores, pero eso por supuesto depende del largo de manga que vayas a tejer y si vas a agregar algún otro detalle, por supuesto lo tenés que tener en cuenta. Estoy aquí, el gancho va a ser uno número 5, siempre depende del grosor de tu hilado. Esta herramienta que la voy a utilizar para descoser y agujas, aguja lanera. Y esta que es una agujita que tiene la punta filosa y el orificio bastante amplio como para poder introducir la hebra, ¿sí? Así que te vas a buscar esta agujita porque con esta es la que nos va a servir para intervenir esta tela. Como te adelanté, la idea principal va a ser reemplazar estas mangas, ¿sí? Que ya tiene esta campera por unas tejidas al crochet. Y te cuento un poquito más de esta prenda. Esto es una campera de jean que originalmente era larga, ¿sí? Pero la verdad que no me gustaba mucho cómo me quedabas con ese largo y la corté, ¿sí? Mira, podés ver que corté. Aquí tengo la otra parte porque la guardé, por supuesto, para algún otro proyecto. Lo primero que haremos entonces va a ser descoser estas mangas por completo. Yo tengo esta herramienta que se consigue en mercerías. Vamos a ir acá. Colocamos esta puntita puntiaguda dentro y pasamos la herramienta de esta manera y va cortando, ¿sí? También puedes utilizar un corta hilo o una gilet. Y así me quedó. Miren qué lindo, se formó un chaleco. Está divino también para usar así, pero no, vamos a agregarle mucho crochet. Estamos con la prenda de esta manera. Aquí tengo las mangas que saqué, que por supuesto guarden, ¿sí? Todo se guarda porque tengo un proyecto en mente para enseñarles reutilizando estas mangas, ¿sí? Y ahora muy importante, vamos a observar aquí esta campera. Pueden ver que la sisa tiene esta forma curva. Y aquí viene la propuesta. Quiero hacer una manga con granis. ¿Y qué pasa con los granis? Los granis son cuadrados. Entonces, ¿cómo logro que se me unan granis a esta forma? ¿Sí? Entonces ahí vino la idea que les voy a enseñar cómo lograr con granis una manga con sisa curva. Y ahora vamos a comenzar a tejer, que es la parte más linda para todos nosotros. Comenzamos con un anillito mágico. Este es el color que elegí. ¿Sí? Hago una cruz
paso el gancho y tomo la segunda hebra, ¿sí? Aquí, una cadena para comenzar, ¿sí? De esta manera yo me aseguro el anillo y agrego 2 más. Esto va a ser mi primer vareta. Agregamos otra cadena, que esta va a ser de separación, y dentro de este anillo una vareta. Cadena de separación, otra vareta, ¿sí? Esto es lo que vamos a realizar toda la vuelta hasta tener 8 varetas separadas por una cadena. Y así me quedó. Recordad que las primeras cadenas van a ser una vareta, ¿sí? Bien, para cerrar hice la última cadena. Voy a ir a las primeras cadenas que hice, cuento 3 y pico, ¿sí? Introduzco mi gancho, saco y hago un punto deslizado. Ahora voy a estirar de esta hebra para cerrar el anillo. Y así me quedaría esta primera vuelta. Corté la hebra, voy a cambiar de color para esta segunda vuelta. Tengo este verdecito, voy a hacer un nudito deslizado. Voy a el trabajo y en cualquiera de los espacios cadenas voy a introducir el ganchito y pasar este nudo, ¿sí? Ahora, 2 cadenas. Bien. En el mismo espacio, una vareta. Cadena de separación y nuevamente en el mismo espacio, una vareta, pero que no la voy a cerrar, ¿sí? Lo voy a dejar así. Nuevamente, otra vareta, también queda en el gancho. Una vez que tengo estos 3 rulitos, cierro todo junto. Bien, ahora vamos a hacer uno completo en el siguiente espacio, porque aquí empezamos con cadenas, ¿sí? Por eso fue diferente. Pero ahora, mira qué fácil. En el siguiente espacio, tomás lazadas, es una vareta sin cerrar. Nuevamente, otra vareta sin cerrar. Cierro todo junto. Cadena de separación. Y nuevamente, en el mismo espacio, una vareta sin cerrar. Una segunda sin cerrar. Y luego cierro todo junto, ¿sí? Este es el dibujito que vamos a hacer en cada uno de los espacios. Hice toda la vuelta. Siempre vas a tener que tener 8 motivos, ¿bien? Para cerrar, voy aquí al principio, tenemos las cadenas y la vareta. El rulito este, que es el que usé para cerrar este primer dibujito, paso y hago un punto deslizado, ¿sí? Tomé el tercer color, hice un nudito deslizado también para comenzar a trabajar. Tomo mi trabajo y en cualquiera de los espacios, cadena, ¿sí? De este dibujito en el centro, voy a comenzar en esta vuelta a realizar ya las esquinas para formar mi cuadrado. Primero voy a comenzar con 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y dentro de este espacio agrego 2 más. Esto va a ser uno de los vértices del cuadrado y aquí solo estoy tejiendo la mitad. La otra mitad la voy a hacer cuando termine la vuelta. Voy directamente al siguiente espacio y realizo 3 varetas. Así. Bien, voy al siguiente espacio y aquí voy a hacer una esquina pero completa. Comienzo con 3 varetas, 2 cadenas de separación y en el mismo espacio otras 3 varetas. Bien, aquí tenemos un lateral y una esquina. Luego nos queda repetir en la siguiente solo un grupito de varetas. Y en el otro espacio una esquina. Bien, así voy a ir repitiendo uno y uno hasta completar la vuelta. Estoy terminando la vuelta y como te dije al comienzo habíamos hecho solo la mitad de esta esquina. Vamos a terminarlo con 3 varetas. Y mira cómo lo cierro. Cadena,
tomo lazada, pico en esta tercera cadena que habíamos hecho al comienzo y cierro con una media vareta, ¿sí? De esta manera me posiciono en la mitad y cuando siga agregando vueltas, esto va a quedar tapado con la siguiente vuelta. Entonces me parece que queda muy prolijo. Ahora una vueltita más. Nuevamente voy a un espacio, cadena. Comenzamos con la mitad de un vértice, 3 cadenas y 2 varetas. Ahora aquí en el lateral vamos a encontrarnos con estos dos espacios, ¿sí? Ahí, en cada uno vamos a hacer un grupito de 3 varetas. Así van a ser los laterales, ¿bien? Todos. Y las esquinas son iguales que la vuelta anterior. 3 varetas, 2 cadenas y 3 varetas. Así me quedó la vuelta. Terminé esta esquina con las 3 varetas que me faltaban. Y ahora, si vos querés seguir agregando vueltas porque necesitas un granny más grande, lo único que debes hacer es repetir esta última vuelta, ¿sí? Exactamente lo mismo, la cantidad necesaria. Cuando ya es la última vuelta, te voy a mostrar este truquito para que el granny te quede bien prolijito. Vas a realizar 2 cadenas, ¿sí? Las 2 cadenas de cada una de las esquinas, bueno. Pero no vas a cerrar ni nada, vas a estirar de esta manera, cortar con la ayuda de una agujita lanera, vas a enhebrar este extremo de hebra y vamos a hacer un cierre con una puntada invisible. Mira, agujita por delante del granny, estas son las 3 cadenas, no, voy a usar la vareta del costadito, coloco de esta manera la aguja, así tomando los 2 rulos de la cadena, paso para atrás. Voy a acomodar esto ahí, ¿ves? Y ahora voy a volver con mi hebra hacia adelante, pero voy a introducir en la cadena la aguja, ¿sí? Así. Mirá mágicamente cómo se forma una nueva cadena, ¿sí? Haciendo estos 2 movimientos, ¿sí? Mirá aquí qué prolijito que queda. Y ahora esta hebra va para atrás y se esconde. Por supuesto que el tamaño del granny va a depender de la sisa y el ancho de manga que queramos hacer, ¿sí? Esto te lo voy a explicar en otro paso, ¿sí? Que cómo vas a definir el tamaño del granny, pero por el momento quiero que veas el diseño paso a paso y no solo vamos a necesitar este cuadrado, sino también una mitad, mira, ¿sí? Una mitad de granny. La primera vuelta también comenzamos con un anillito mágico. 3 cadenas van a ser mi primer vareta y una más de separación, ¿sí? Lo mismo que hicimos aquí. Pero ahora, en vez de agregar que sean en total 8 varetas, aquí tienen que ser 4. Vamos a agregar 3, ¿sí? 3 varetas porque lo primero ya es una, ¿sí? Vareta, cadena, vareta, cadena y vareta. Bien, ahí lo termino con una vareta. Esto es solamente la primera vuelta. Voy a cerrar mi anillo. Ahora haremos la segunda vuelta por la mitad. Vamos a tomar esto que acabamos de hacer del lado del derecho, si no lo vamos a girar. Este es el lado del revés, no. Voy a seguir trabajando siempre todas las vueltas del lado del derecho. Por lo tanto, voy aquí. Tengo estas 4 cadenas que hice al comienzo. Voy a picar en la tercera, ¿sí? Paso mi nudito. Voy a realizar 3 cadenas que van a ser mi primer vareta y en el mismo espacio, en la misma cadena, agregamos una vareta. Bien, luego tengo aquí el espacio cadena, ¿sí? Entre cada una de las varetas. Ahí lo que vamos a hacer es este mismo punto que hicimos en esta vuelta, ¿sí? Mirá, vareta sin cerrar,
otra vareta sin cerrar y cierro todo junto. Cadena de separación y en el mismo espacio 2 varetas que cierran juntas. Bien, esto es lo que voy a repetir 2 veces más. Hice el último motivo y en el extremo voy a hacer lo mismo que hice al comienzo, ¿sí? En este caso serían 2 varetas. Estoy acá, mira, esta es la vareta anterior. Pico y hago 2 varetas. Aquí vas a ver que te van a quedar muchos hilos dando vuelta. No te preocupes porque a lo último te muestro cómo los vamos a esconder. Vamos con una tercera vuelta. Aquí ya vamos a hacer el punto granny. Nuevamente voy aquí a mi trabajo del lado del derecho. Pico en la tercera cadena. Paso mi nudito y comienzo. 3 cadenas. Y en el mismo espacio, a diferencia del anterior, voy a agregar 2 varetas, ¿sí? En total van a ser 3. Así. Bien. Ahora voy a el espacio cadena, ¿sí? Vamos a tener 3 espacios. Vamos al segundo y hacemos 3 varetas. Ahora en este, ¿sí? Que es el del centro, tenemos 1, 2 y 3. En este vamos a hacer una esquina. Es lo mismo que hicimos en el anterior, 3 varetas, 2 cadenas y en el mismo espacio otras 3 varetas, ¿sí? Y ahora voy a volver de este lado haciendo lo mismo que aquí, ¿sí? 2 grupitos de varetas. Esta sería mi última vuelta. Lo comienzo de igual manera, siempre por el derecho. Y hago primero 3 cadenas y en el mismo espacio 2 varetas. Bien, así lo vamos a comenzar y terminar. Ahora me voy a encontrar aquí con este espacio y este otro, ¿sí? 2 espacios a lo mismo que aquí. En cada uno vamos a hacer un grupito de 3 varetas. En la esquina, repito, ¿sí? Yo mientras voy tomando la primera hebra, ¿ves? La voy escondiendo mientras que tejo. Las que me quedan sueltas son estas, las del final. Sigo aquí 3 varetas, 2 cadenas y nuevamente 3 varetas, ¿sí? Acá ya estoy en la mitad. El otro lateral va a ser lo mismo que hice de este lado, exactamente igual, pero de este. Y así me quedó. Estoy ya en el final, que es el último detalle que, como verás, quiero mostrarte en otro terminado. Es realizar todo un borde que no solo va a prolijar nuestro triángulo, sino también que va a coincidir con la cantidad de puntos, porque esto después lo tenemos que unir así. ¿Ves? ¿Cómo hacemos? Terminé aquí, hice la última vareta. Agrego una cadena y en la misma vareta voy a hacer un medio punto. Ya me voy a ubicar como para trabajar en este lateral, ¿sí? Luego, envolviendo la vareta por completo, si este es el cuerpo de la vareta, voy a realizar otro medio punto. Ahora, voy a la siguiente vareta. Aquí vamos a encontrarnos todos con varetas en forma horizontal. Nuevamente, pico tomando la vareta por completo, como envolviendo, y hago aquí 2 medios puntos, ¿sí? 2 medios puntos juntos. Y detalle, mirad cómo voy a ir escondiendo estas hebras que me quedaron de esta manera, ¿sí? Cuando yo voy tejiendo, las voy colocando y las tomo junto con la lazada, ¿sí? Acá también hago 2. Y en este otro, aquí ya estoy llegando al centro, voy a hacer 2 más. Bien. Fíjate atrás cómo queda escondido, no se nota. Y voy a seguir así. Aquí estoy en la mitad, voy a agregar 2 medios puntos en cada una de estas varetas. Estoy aquí. En lo último me faltan 2 medios puntos. Aquí tomo uno, lo hago acá en esta vareta. Y el último lo hago en el extremo, ¿sí? Que sería la cadena. Bien. Para que sea igual que como hicimos
al comienzo. Y así me quedaron el granny y su mitad. Ahora, el paso fundamental para que estas mangas te salgan divinas y te quede súper bien adaptado a la prenda. Vamos a tomar nuevamente nuestra campera sin las mangas. Vamos aquí a la zona de la sisa. Tengo mis dos grannies, ¿sí? Granny y cuadrado y triángulo. Y mira cómo lo voy a ubicar. El cuadrado en la parte inferior, el lateral lo voy a colocar así para que ver si coincide o no las medidas, ¿sí? Primero coloco entonces este cuadrado por este lateral, ¿sí? Hasta ahí cubrí casi la mitad, casi. Y este triángulo, así como está la parte más larga, es la que va a ir en la parte superior de la sisa. Bien, miren aquí. Por supuesto que esto yo ya me tomé el trabajo de medir y esta con estas 4 vueltas es donde me coincide, como verán, en la sisa. Está perfecto. Pero yo no les puedo decir hagan 4 vueltas y está bien, no. Porque depende de su campera, ¿sí? Del recorrido que ustedes tengan que lograr con la sisa. Les cuento cómo lo hice yo. Tejí granny y fui viendo, ¿sí? Este me coincidía, pero miren aquí. Este es un granny que tiene una vuelta más. En vez de 4 tiene 5, ¿sí? Vine aquí a la prenda, me fijo, la mitad, ¿sí? Está así toda sin terminar porque obviamente no me sirvió. Así que me quedó de esta manera. Vine antes de terminarlo, por supuesto, y medí. Miren lo que pasó. Con una vuelta más me paso de la medida. Sí, me paso y bastante. Entonces, no me va a servir este tamaño de granny para mis sisas. No me sirve. Entonces, ¿qué hice? Bueno, dije, voy a sacar una vuelta. En vez de hacer 5, hice 4 y ahí es donde me sirvió. Mirá. Repasemos. Lo que vamos a hacer es realizar un granny. En la tercera vuelta ya voy a venir acá a la sisa y voy a ver si me sirve o no esa medida, ¿sí? También antes de tejer el triángulo lo que puedes hacer es solo hacer un cuadrado, medís así, lo doblas y medís así. Bien, no necesitas tejer las dos piezas, con una sola vas a poder medir. Bien, entonces, si ves que no te coincide, bueno, probás agregando o sacando una vuelta. Y si aún así no te coincide, otra es utilizar otro gancho. En este caso yo tejí con un 5. Si es mínima la diferencia, probás con un gancho más chico. Por ejemplo, un 4 o 4,5. ¿Sí? Aquí es a probar, hacer muestras. ¿Sí? Es como vas a lograr la manga perfecta. Ahora bien, tenemos ya definido con estos dos grannies lo que es el comienzo de esta manga, pero tenemos que hacer el resto. Para eso, mira, me preparé un molde que solo lo hice para poder explicarte la manga. No es necesario que vos también la hagas, ¿sí? Vamos a ir completando con grannies esta forma, ¿sí? Y a su vez esta manga va a ser tubular porque esto es un lateral, pero también ten en cuenta que tiene que ser del otro lado, ¿sí? Comenzamos a tejer grannies. Primero vamos a hacer estos cuadrados completos. Acá tengo un par. Quiero que veas que siempre usé los mismos colores, pero los fui intercalando. Siempre voy a unir lateral con lateral, así que esta va a ser la forma que va a tener este granny, ¿sí? Este con este. Aquí abajo otro, mira. ¿Ves? Voy completando así. Acá otro. Otro acá abajo. Otro aquí, ¿sí? Mira cómo fui formando un zigzag. De esta manera yo voy a ir definiendo el largo de esta manga, ¿sí? Voy a ir midiendo y viendo cuál va a ser el largo que yo necesito. Bien, una vez que ya tengo acomodado de esta manera los grannies, tengo que completar las partes que me faltan, ¿sí? Y si lo ves desde aquí, desde arriba, ves esta forma, ¿sí?
Pero, como te comenté, esto va a ser una manga tubular, ¿sí? No va a ser solamente de un lado, sino que tenemos que armar de ambos lados. Entonces, mira lo que vas a hacer. Vas a tomar uno entero, lo doblás y lo colocas de esta manera. Bien, entonces con esto, con estos laterales así, ya cubrís la parte de adelante y la parte de atrás. Bien, así en todos, mira. Así me quedaría. Bien. Entonces, como este va a ser el final de mi manga, aquí, ¿sí? Voy a colocar estas mitades, ¿sí? Que hicimos al comienzo, que la hicimos para este sector, también la vamos a usar acá para cerrar, ¿sí? Y esta otra mitad va a compartir el derecho y el trasero. Bien. Ahora bien, mira, lo modifiqué en esta parte porque aquí voy a agregar un puño, así que no tiene que llegar hasta este final. Bien, acá voy a agregar un puño, así que lo tenés que tener en cuenta hasta dónde llegas con los grannies y el resto es para el puño. Bien, una vez que ya tenés así esta estructura, ahora un detalle. Tengo aquí un solo granny que coloqué entero, pero recordad que esto es una manga que tiene derecho y revés, ¿sí? Es tubular. Así que aquí donde ves los grannies enteros vamos a colocar uno más, ¿sí? En cada uno de los dibujitos. Esto es la manga en sí. Ahora, si vos necesitas que la manga sea un poco más larga, lo único que tenés que hacer es agregar y seguir con este dibujo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a sacar uno de acá. ¿Ves? Agregas. Aquí. Este sería por la mitad. Y mira, estoy agregando bastantes centímetros. Unos 5 o 6 centímetros. Esto que acabo de hacer quedaría para esta parte, ¿sí? Y mira ahí cómo hice la manga más larga. El secreto de esta manga para que te quede así, bien, con toda la estructura, es que logres esta primer parte, la sisa, con los dos primeros grannies, el granny y el triángulo. Y una vez que tenés esto, que sabés que está bien, que va con la manga, listo, el resto es solo armar tipo rompecabezas. Bien, bueno, te lo voy a dejar un cachito así para que si quieres hacerle un screenshot, por si te sirve. Recordá que esto es tubular, así que va a cubrir, por supuesto, todo alrededor de la manga. Y una vez que ya tenemos esto listo, vamos a comenzar a unir. Pero antes de enseñarte dos tipos de uniones que te voy a explicar paso a paso, te quiero dar otro tip. Para las uniones lo que hice fue trabajar en forma diagonal, ¿sí? Primero uní toda esta parte, por supuesto también la parte de atrás, luego esta y luego esta. Bien. Una vez que tuve todas estas diagonales ya hecha la unión, fui para el otro lado. Empecé así. Para acá, para acá, para acá y para acá. ¿Sí? Esa fue la manera que encontré más organizada. Ahora te voy a enseñar dos técnicas de unión que vas a poder elegir la que te resulte más fácil y cómoda. La primera, vas a tomar el hilado del color que quieras. Esto se va a ver, ¿sí? El hilado que utilices se va a ver, así que lo puedes elegir en otro tono o algunos de los que utilizaste, ¿sí? Vas a hacer un nudito deslizado. Lo vas a colocar así, por debajo de los granos. Lo voy a hacer de esta forma, así me es más fácil. El gancho, el mismo que estoy utilizando. Voy a ir a las esquinas. Tengo dos cadenas. Voy a tomar la que corresponde a este lateral. Solamente un rulito. Lo mismo del otro. Solamente un rulito. Tengo así. En el gancho por debajo tomo este nudito y lo paso por los dos. ¿Sí? Este es el primer paso que voy a realizar. Luego, siempre la hebra por debajo, voy a ir picando en cada una de estas cadenas, tomando solamente un rulito de una y de la otra. Por debajo el hilado lo paso realizando un punto deslizado.
¿sí? Nuevamente voy al siguiente, tomo los 2 rulitos y voy a seguir uno por uno tomando así cada uno de los rulitos y pasando por debajo la hebra y realizando un punto deslizado, ¿sí? Esta es una unión súper fácil, esta es la unión que elegí, pero si la ves complicada, un poco difícil, sentís que no es cómoda para vos, te voy a dar otra alternativa. Aguja lanera, hilado, lo vamos a enhebrar. Voy nuevamente a una de las esquinas donde tengo las cadenas. Siempre un rulito, aquí seguimos con esa metodología, un rulito. El otro también, solo un rulito. Y ahora, mira, vamos a empezar a hacer esta puntada que se llama puntada invisible. Aquí voy a introducir mi aguja por donde tengo la hebra que ya coloqué, ¿sí? Aquí mismo. Y saco por el siguiente. Siempre tomando un rulito, ¿sí? El de abajo. Paso la aguja. Listo. Voy al otro. Hago lo mismo. Voy a colocar la aguja primero por donde ya tengo la hebra y segundo al siguiente, a la siguiente cadena. ¿Bien? Vamos. Nuevamente voy arriba y hago lo mismo. Voy a introducir mi aguja por donde salió la hebra y tomo el siguiente. Y de esta manera voy avanzando. Bien. Lo mismo de este lado. Uno y uno. Voy tomando el anterior y uno nuevo. La verdad que esta unión es súper mega fácil para que puedas hacer esta manga. Pero bueno, yo siempre voy un poquito más y elegí la otra porque me gustaba cómo quedaba. Una vez que pasás un tramo, te recomiendo ya ir estirando, ¿sí? De ambas hebras. Por eso esta hebra no se remata, se deja suelta. Estirás de las dos y cerrás. Mirá cómo queda esta unión. No se ve para nada, por eso se llama costura invisible. Fíjate que utilicé una hebra de otro color y no se ve. Mirá qué linda que queda prolija. Bien. Ahora ya tenés las dos opciones, vas a elegir la más conveniente para vos. Me adelanté, ya tengo todas las uniones en un sentido. Recordá que el tip que te aconsejé fue ese. Primero unís en un sentido, ¿sí? En forma diagonal, y luego en el siguiente. Esa es una manera. Por supuesto que si vos encontrás otra forma de que te sea más cómodo, bien, ¿sí? La idea principal va a ser unir los granis, como sea. Bueno, y como verás estoy utilizando la primera opción que te enseñé. Y ahora el próximo paso va a ser realizar la misma unión, pero en el sentido contrario. Y aquí te quiero mostrar otro tip muy importante si estás realizando esta unión, ¿sí? De puntos deslizados. Estoy trabajando el sentido contrario, ¿sí? El hilo, ¿sí? Va por encima, pero lo sigo tomando por debajo, ¿no? Un rulito, el otro rulito y por debajo tomo la hebra y lo paso, ¿sí? Ese es el primer consejo, tener el hilo así. Segundo, utilizar el gancho de esta manera, ¿sí? Agarrarlo por la parte superior. Yo tejo así, pero para esta unión me es más cómodo agarrarlo de esta manera. Es cuestión de probar. Otro, no te olvides que aquí en estas esquinas del granny hay una cadena. No te olvides de tomarla, sea cual fuese la unión. ¿Sí? Acá tengo los 3 rulitos, tomo hebra, paso. Bien, ahora me voy a encontrar con la línea contraria y lo único que voy a hacer es al aire una cadena que pase por encima y sigo con la unión en los otros 2 granis. ¿Se entendió? Voy tomando, aquí estoy tomando las cadenas y de esta manera sigo avanzando. Otro es que tienen que tejer flojo,
flojo, porque si lo hacen apretado se va a deformar esta manga, estos granis, así que bien flojito. Ven aquí cómo queda, miren qué prolijas estas uniones, las voy a mostrar de cerquita. Miren, súper prolijas. Bueno, voy a seguir avanzando y cuando termine les muestro el resultado final. Y así me quedó la manga lista, ¿sí? Ya tengo todas las uniones. Quiero que veas en detalle cómo quedó. Mirá qué lindo. Se forma un dibujo hermoso. Esta es una propuesta con granis. Hacía rato que quería realizar una manga de este estilo. Más que nada trabajar el tema de la sisa. Me parecía interesante. Pero en el canal van a encontrar un tutorial donde hacemos una manga tejida. Muy linda también para que la puedan realizar. Así que si no lo viste aún, te invito a que lo veas. Te voy a dejar el link aquí arriba y en descripción. Y ahora el próximo paso va a ser realizar el puño. Vamos a guiarnos de la sisa, el bajo manga, y aquí es donde vamos a comenzar. El color vas a trabajar el que quieras. Yo elegí el que hice los pespuntes de las uniones. Nudito deslizado. Lo paso y comienzo a realizar primero una cadena. Voy al siguiente punto y hago un medio punto. Y ahora haremos lo siguiente. Colocamos la aguja, sacamos hebra y nos cerramos. Vamos al siguiente, nuevamente tomamos hebra. Cuando tenemos así los 3 rulitos, los cerramos todos juntos, ¿sí? Lo mismo en el siguiente. Lazada, cierro, ¿sí? Lo que estoy realizando son disminuciones. Terminé toda la vuelta de disminuciones y voy a cerrar en el primer medio punto que hicimos, no en la cadena, sino en el primer medio punto con un puntito deslizado, ¿sí? Esto por supuesto lo hacemos para que se achique, ¿sí? Porque imagínate que mirá el ancho que me quedó de la manga. Una vez que tengo esta vuelta, comenzamos una nueva con 2 cadenas. Y en cada uno de los medios puntos voy a realizar una vareta. Estoy terminando la vuelta de varetas. Voy a cerrar al principio con un puntito deslizado. Y ahora vamos a comenzar a realizar el punto elástico que va a formar nuestro puño. Vamos a la primer vareta, que en este caso son cadenas. Voy por detrás, tomando así, envolviendo estas cadenas, tomo lazada, saco para arriba y hago un medio punto, ¿sí? A esto le agrego una cadena y esto que acabamos de hacer va a simular una vareta tomada por delante. Ahora vamos a ir al la siguiente vareta, la vamos a tomar pero por detrás. Vamos por detrás, justamente con el gancho, la tomamos así, la envolvemos, lazada y hacemos la vareta. Ahora una por delante. Voy por delante con mi gancho, ¿sí? La diferencia entre por detrás y delante, quizás es un juego de palabras un poco difícil, pero por detrás mi gancho toma la vareta de esta manera. Y por delante el gancho toma por el delantero, ¿sí? El gancho toma por arriba la vareta, ¿sí? Esa es la diferencia entre uno y otro. Hice una por detrás, ahora una por delante. Tomo la vareta, saco lazada y hago este punto, ¿sí? Ahora por detrás, por delante. Y así voy a ir intercalando una y una hasta lograr completar la vuelta. Una vez que di toda la vuelta, mirá qué lindo que está quedando este puntito. Lo que vamos a hacer es repetirlo, ¿sí? Primero vamos a cerrar con un puntito deslizado en la primer vareta que hicimos. Y a partir de ahí vamos a comenzar entonces a repetir.
La primera, recordad que la hacemos diferente para que simular una vareta. Tomamos la lazada, hacemos primero un medio punto y luego una cadena, ¿bien? Y luego, donde hay varetas tomadas por detrás, las vuelvo a hacer por detrás y las que son por delante, ¿sí? Eso es todo. Voy a ir repitiendo. Aquí ya voy en 2 vueltas de este punto, 3 en total con la primera hilera de varetas. Y las voy a repetir hasta lograr el ancho que deseo. Y así me quedó el puñito. Si tiene unos 5 centímetros de ancho, eso por supuesto lo puedes hacer más grande si querés. Y aquí, como verás, tengo ya mis 2 mangas listas para unirlas a mi campera. Y ahora lo que haremos es retomar nuestra campera y vamos a realizar con la agujita que te comenté al comienzo, ¿sí? Fíjate que le pasé hebra, ¿sí? Y en el extremo hice un nudo deslizado, ¿sí? Voy a ir aquí a la sisa. Tenemos esta marca que es donde estaba el pespunte, ¿sí? De la manga anterior. La vamos a utilizar de guía. Ahora lo que voy a hacer es aquí, en la parte de abajo de la sisa, por dentro voy a pinchar, guiándome entonces de esta marca, ¿sí? De la costura que tenía anterior. Paso mi hebra y con la agujita voy a tomar este nudito, ¿sí? Este rulo, y trabo de esta forma, ¿sí? Este va a ser el primer punto de este pespunte que vamos a hacer manual, que se llama punto festón. Mirá, ahora vas a tomar el hilo, ¿sí? De esta forma, la aguja por delante, ahora sí va por delante, y vas a calcular aproximadamente 1 centímetro de aquí, ¿ves? De esta línea, 1 centímetro, pincho, saco la aguja, el hilo, fíjate que está por detrás, y cuando saco ya me queda trabado, mira, ¿sí? Mira, de esta manera, ¿ves? Lo hacemos otra vez. Tomo el hilo así por detrás, mi aguja por delante, pincho aproximadamente 1 centímetro, saco la aguja, el hilo está por detrás, entonces cuando sale ya hace el nudo. Mirá. Así, ¿ves? Es muy fácil. Voy a seguir haciendo esto a 1 centímetro. Si no te sale así a ojo, lo puedes hacer una marquita, ¿sí? Haces una marquita cada 1 centímetro con una fibra y vas a pinchar ahí, te va a ser mucho más fácil, ¿ves? Esta es la forma más fácil. Si no, también puedes dejar la hebra así suelta, pincho, cuando saco paso por el rulito, ¿sí? Esto también a mí me resulta más fácil de la otra manera, pero bueno, la idea es hacer este punto festón para preparar la prenda. Así podemos colocar la manga. Y así me quedaron. Mirá qué bonito que queda este pespunte. Mirá qué hermoso. Y ya lo tenemos listos para colocar nuestras mangas. Vas a elegir en la costura o la unión con puntos deslizados. Cualquiera de las dos podés realizar. Yo voy a seguir con este, ya que es el que utilicé. Y estoy aquí, mira, la manga ya te va a marcar la sisa por la forma que hicimos, ¿sí? Esta forma, así que esto va a tener que coincidir acá. Pero antes, mira lo que vas a hacer, muy importante. Vos cuando haces el pespunte, vas a notar que lo haces al azar y no vas a estar contando cuántos puntos hay. Lo más probable es que no te coincida la misma cantidad de puntos de la sisa, ¿sí? Estos que ves acá que se generan con los granis, con los de este pespunte. Eso, vas a contar cuántos puntos tenés en total en la sisa de la manga y esta, ¿sí? La que acabamos de hacer. Cada punto sería uno de estos bucles.
Conté, tengo 60 puntos en la manga tejida y 66 en esta parte, ¿sí? Así que lo que voy a hacer es, cuando vaya a unir 6 puntos alternados, voy a hacer uno por aquí, otro aquí y otro aquí, los voy a dejar libres para que me coincidan, ¿sí? Va a ser como una especie de disminución, pero ahora te voy a mostrar cómo. Primero voy a introducir el gancho en el tejido y luego en uno de estos rulitos. Una vez que lo tengo así, el hilo, ¿sí? Con el nudito, va por debajo, lo paso y queda en la parte de adelante, ¿sí? Esto es lo mismo que hicimos con la unión de granis. Voy a seguir. Tengo el siguiente punto, que es este, con otro rulito de punto festón y hago mi punto deslizado. Nuevamente uno y uno, ¿sí? Vamos a avanzar un poquito más. Te voy a mostrar lo que te decía de saltar un punto. Mira, tomás en el granny, ¿sí? Pero aquí en la base, este punto, que sería el que le sigue, no lo tomo, voy al siguiente. Entonces de esta manera hago coincidir. Mira, no se nota para nada. Bien, puedes ver ahí. Bueno, esto es lo que vas a hacer. Voy a seguir realizando esta unión. Y aquí pueden ver cómo me quedó esta unión. Miren qué bonito. Cómo sigue todo el diseño de la manga y queda unido, súper prolijo y sobre todo artesanal. Podrás observar, mira, en forma plana cómo se adaptó perfecto la sisa con la manga que acabamos de tejer, ¿sí? Era eso lo que quería lograr, que no haya, sobre todo en esta parte, que se forme algún exceso, digamos, de tejido o algo que nos resulte incómodo y también estéticamente no quede bien, ¿sí? Así que esa es la idea principal con esta estructura que armamos con los granis. Y a modo de información te quiero mostrar cuál es la medida que me quedó de la manga final, ¿sí? Desde aquí, desde la sisa, vamos a contar unos 50 centímetros. El último detalle que te quiero mostrar. Esta campera tenía la particularidad que era larga, ¿sí? Y recordad que yo la corté porque no me gustaba y me quedó así. Ahora yo tengo dos opciones, ¿sí? La primera es retirar, ¿sí? Descoser la cintura de la parte de abajo y coserla a esta parte, ¿sí? Esa sería una. Y la otra es dejarlo así, ¿sí? Es la que elegí, por supuesto. Lo voy a dejar de esta manera para que con el tiempo y el uso esto se empiece a deshilachar naturalmente, ¿sí? Y que me queden esos típicos flequitos de lo que es la tela de jean, ¿sí? No sé qué te parece. ¿Vos qué harías? ¿Colocarías la cintura o lo dejas así? Déjame en comentarios tu opinión porque por supuesto me sirven sus ideas, sus propuestas. Por supuesto que podemos agregar más detalles, ¿sí? Eso es a gusto, pueden hacer algún detalle en el cuello, también aquí en los bolsillos y también, ¿por qué no? En este caso yo tengo la cintura que la retiré y puedo hacer una cintura tejida, ¿sí? Lo pensé, no les voy a mentir, lo pensé, pero me parece que así como está, que la protagonista sean solamente las mangas. No sé a ustedes qué les parece, si le agregarían algo más. También me gustaría que me lo comenten, porque por supuesto voy a seguir trabajando con esta técnica de ir reciclando, customizando. Así que sus ideas sirven un montón. Y por último, sí, y ahí ya me despido, les voy a compartir imágenes para que lo puedan apreciar un poco más. La camperita sola y también me la coloqué, esa soy yo. Y por supuesto que me la hice para mí, a mi gusto, combiné los colores. Y esto es todo por hoy, por este tutorial. Hemos llegado al final. Espero que les haya gustado la propuesta, principalmente con estos tutoriales en donde reciclamos, customizamos. La idea principal es que a ustedes les sirvan de inspiración, a que se animen
a reciclar, a aplicar crochet, todo se puede. Y como les digo, siempre que tengo la oportunidad, si yo pude lograr esto, en este caso estas mangas, bueno, ustedes también lo pueden hacer. Anímense. Cualquier duda que les surja, yo estoy súper activa siempre en comentarios, así que las voy a poder ayudar. Si les gustó la propuesta, no olviden dejar su like, suscribirse al canal si aún no son parte de esta comunidad y activar campanita para no perderse ninguno de los tutoriales que voy a estar compartiendo próximamente. Hay asegurado un tutorial nuevo por semana. Hasta aquí llegamos, gracias, nos vemos en un próximo tutorial. Chau, chau.